dubu hapikama nini nyuhu inde hira thoki hanzatu inde fira thoki stang ho arne kini nuhu napangun napa hati gato onwi. Amojuanten kitlacaquiliaj, tepostlanos notzaloni, tomasehualtlacton. Cualitex tlacaquilisej, ipan macuil powali guan macuili, guan seyuj achi macuili FE. Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin... XHFCE 105.5 FM es La Voz Campesina. Transmitimos desde Gutiérrez Nájera número 7, desde el centro de Guayacocotla, Veracruz, México. Nos puedes escuchar por internet a través de nuestra página www.fomento.org.mx. La Voz Campesina en el 105.5 en frecuencia modulada de nuestra radio. Tepostlanos notzaloni, tomasehualtlacton. Campanochi, tihtlalíaj yolpaquilist. ¿Cómo están, amigas, amigos? Ya son 9 de la mañana con 30 minutos y la cabina de Radio Guayacocotla ya huele a café. Pues estamos muy contentos de iniciar aquí, que pues justamente el día de hoy se cumplen 50 años de Radio Guayacocotla. No, hoy es un día importante, pero además el fin de semana anduvimos allá a la comunidad de Las Balsas, una comunidad náhuatl, Timextlapaloacto, Inihuano, Chicatitextlacaquila, Ipani, Chinanco, Balsas, Campacamati, Inicto, Nahuatlatol, y nos invitaron café sabroso, pero además también se nos acercaron muchas señoras, muchas abuelitas a decirnos que ellas, de muchachas, ya escuchaban Radio Guaya. No, y bueno, yo creo que ya algunos ya hasta tienen nietos y nietas, porque Radio Guayacocotla pues empezó como una escuela radiofónica en un principio y ya después fue evolucionando. Bueno, pues es mucha historia, amigas, amigos. Es la abuela Radio Guayacocotla, tiene muchas cosas que contar. Vamos a escuchar esta historia ahora que se cumplen 50 años de Radio Guaya. Vamos a escuchar la historia y regresamos aquí a nuestro programa con olor a café. Ya son las 9:34. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y del cielo najar. Me invitaron a colaborar con Fomento Cultural y Educativo. Se abre la oportunidad de armar un primer equipo de trabajo para un lugar que se llamaba Guayacocotla. Y lo único que yo sabía era que allí se trabajaría a través del radio y que además estaba en la sierra. Aquí Guayacocotla no había energía eléctrica. Los equipos que llegaron era un transmisor RCA de bulbos. Traía unos bulbos 833 grandotes. Para poder transmitir tenían que arrancar la planta de energía eléctrica. Entonces se encargaba don Ray. Me vieron para hacerme cargo de una planta generadora de luz y estuve antes de que se iniciaran las transmisiones, de que se inició totalmente la transmisión de Radio Guayacocotla, dando un mantenimiento de luz para la construcción, precisamente porque les precisaba mucho se terminara lo más pronto posible el edificio y se tuvo que trabajar hasta de noche. Yo empiezo a venir ya a los 4 o 5 años a acompañar a mi papá. Es don Lauro Flores Gómez. Se ganó el don. Él fue el que enciende el transmisor de onda corta. Y entonces ya me enteré que la radio tenía para esas alturas probablemente 8 años y había nacido en el año 65 como una escuela radiofónica y que tenía toda una historia porque el padre Samperio, Héctor Samperio, había promovido el crear este sistema de educación, de alfabetización a través de radio,
y trabajaban en ese tiempo con un sistema de onda corta, 2390 kilociclos, en la que en cada comunidad se tenía que instalar pues una antena que pudiera captar la señal de onda corta, conectada a unos monitores que le llamaban, unos monitores de onda corta, de frecuencia fija, a la cual, bueno, para los efectos prácticos pues eran perfectos, porque entonces se conectaba de ciertas horas a ciertas horas la transmisión y se formaban los grupos de alfabetizador. Empezó la radiofónica a dar clases a las personas, entre comillas, adultas, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que tenía yo como unos 13, entre 13 y 14 años. Habían formado como 3 grupitos. Pero aprendí, por ejemplo, a escribir palabras con 2 sílabas. Empezaron como locutores la madre Berta y parece que un padre. No, Guayacocotla, yo la quiero mucho. Bonito clima, ¿eh? Yo estuve muy contenta. Dilaté hasta cuando yo entré de religiosa. Estuve como 12 años. No teníamos agua, la cargaban, pero la gente era muy buena, sobre todo los alumnos, y no teníamos dinero y todo comíamos. Llegaron las hermanas que llegaban de Colombia, me parece, la madre Berta, Ana Soledad, otra hermana que se llama Rosa Elena. Esas fueron las 3 a Colombia a prepararse para manejar la planta. ¿Cuántos años tiene usted? Pues yo creo que tengo, unos dicen que ya 100. La alfabetización, la hicimos triunfar, de allí salieron muchos. Y yo era, dice la directora a veces, en la radio. ¿Cómo sigue la radio? Ay, la, que anima mis ilusiones, Huasteca, bello rincón. Sin embargo, poco antes de que nuestro primer grupo llegara a trabajar en la radio, había habido una evaluación muy fuerte de la eficacia de los sistemas educativos formales. Y para no hacer el cuento muy largo, el resultado era que aunque las personas aprendían a leer y a escribir a través del sistema con bastante eficacia, pues al poco tiempo, más de la mitad ya había olvidado porque no la practicaban. Y la otra mitad que seguía leyendo, más bien lo utilizaban como boleto para emigrar a las ciudades. Después de que se terminó SER de México, el Sistema Educativo Radiofónico de México, sentí yo la obligación de continuar con las transmisiones, que ya no tenía pues más que estar repitiendo lo que ya había pasado, ¿no? En las grabaciones, teníamos mucha grabación y tenía que estar repitiendo, y yo no sabía qué pasaba. Como los obispos de entonces y la gente inquieta en la cuestión de escuela radiofónica no tenían capacidad de seguir con un proyecto adelante, lo ofrecieron a Fomento Cultural y Educativo, jesuitas y laicos que estaban interesados en proyectos de educación popular justamente. Y así fue como comenzó esta radio en forma abierta y con la idea de fortalecer la cultura regional de estos lugares. Y por eso su nombre desde entonces, desde el año 1975, después de los 10 primeros años, se llama La Voz de los Campesinos. Mañana con 15 minutos, amigas, amigos, saludos, buen día, seguimos escuchando la historia de Radio Guaya. Ahora, pues para seguir
caminando en el recorrido, en los momentos importantes de Radio Guaya. Bueno, un momento importante es cuando Radio Guaya se convierte en la voz de los campesinos, y aquí tiene mucho que ver Fomento Cultural y Educativo. Vamos a escuchar esta parte en donde nos van a platicar qué es lo que pasa con Radio Guaya cuando llega Fomento Cultural y Educativo a encargarse de este proyecto. Timextlapaloa, aquí seguimos, vamos a escuchar este recorrido por la historia de Radio Guaya. Nosotros llegamos a Guayacocotla en 1972 y entonces se hizo un cambio con el primer equipo que estuve allá. Entre ellos estaba Micher, Jorge Villalobos, que fue de los que empezó, Toño Ceguera. Después llegaron Víctor Verdín y Chuche. Quedamos 4 jesuitas y 3 laicos. Entonces este era el equipo que inicialmente llegó allí para conocer cuál era la realidad de la zona, para conocer el alcance del radio, de Radio Guayacocotla. Y entonces, bueno, pues el reto era extraordinariamente interesante, porque era cambiar la programación por completo de la radio, dejar a un lado las transmisiones alfabetizadoras, y más bien empezar a preguntarnos qué es lo que la gente sabe, quiere hacer, y cuál es el proceso para que sean dueños de su propio destino. Queríamos que Radio Guayacocotla tuviera una extensión mayor y se empezó a tramitar la posibilidad de transmitir en onda media. Sin embargo, hubo mucha oposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No se logró, se hicieron un montón de trámites, se llenaron papeles y papeles y papeles. Se consiguieron radios porque pues mucha gente no tenía radio. Que en realidad era una censura técnica. Era una censura para la propia gente que no podía escuchar una voz que ellos querían escuchar. Y entonces se siguió trabajando, pues como estábamos tratando de rescatar como la música de la zona. Entonces había festivales en vivo todos los sábados en que iban los grupos a tocar y pues eso se transmitía y se pasaba. Varios problemas de recién que llegamos, como Guayacocotla estaba muy aislado, digamos, del mundo. Pues los caciques pagaban lo que querían, había muchísimo alcohol porque parte del trabajo lo pagaban con alcohol desde hacía mucho tiempo. Y una de las primeras cosas que se hizo en la radio fue un programa en donde se decía los salarios mínimos que decretaba la ley. Y ahí tuvimos una bronca fuertísima porque entonces los caciques del pueblo se enojaron mucho y pusieron una queja a Gobernación. Y pues los programas realmente no decían nada más que eso, era una información de una ley oficial que acaso desconocía porque los caciques eran los que llevaban la batuta, ¿no? Entonces no se hizo nada, por supuesto la radio siguió trabajando. Comenzamos con lo típico, el noticiero del campo, ¿no? Aquí comenzábamos con lo local, terminábamos con 1 o 2 notas de lo internacional, media hora, entre 12 y 14 noticias diarias. Y en el equipo teníamos como la inquietud de decir, ¿por qué tenemos nosotros que decir lo que debe ser o cómo debe ser y por qué no rescatamos que la gente hable, que la gente diga sus experiencias, que la gente comparta experiencias? Y entonces empezaron a hacer programas con la participación de la gente. De ese cerro, terciado un viejo machete y el morral, viene bajando platicando con su perro, un jornalero camino a su jacal, y tal parece que el perro ya le entiende, más que la gente que nunca le entendió, le va diciendo lo que pasa allá en su pueblo, le va diciendo lo que pasa en la nación. Entre la sierra, desde pequeño su vida fue el jornal, por ser tan pobre no pudo
todo ir a la escuela. De su ignorancia se aprovechan los demás. El amor rico le paga lo que quiere, porque trabaje el hombre sol a sol. Y aún es esclavo del hombre y la ignorancia, de la injusticia y el hambre del patrón. Nosotros desde entonces nos planteábamos, bueno, aunque se oiga muy bien la XQ o la XX o la que sea de acá de México, obviamente a la gente le va a interesar mucho más las noticias de la región, ¿verdad? Las grabadoras empiezan a dejar de tener la onda corta. Entonces la radio empieza a tener una crisis bastante fuerte porque no encontrábamos radios de onda corta. Empiezan a contactar a alguien y entonces hacen una cajita para poder escuchar la radio Guayacocotla. Cuando la gente empieza a darse cuenta que ellos también pueden decir y hablar por la radio, como que te vuelves un poco más crítica, ¿verdad? Tú puedes decir, bueno, eso que están diciendo tiene parte de cierto, pero parte no, yo lo veo diferente, ¿no? Cuando las personas sienten que evidentemente no son ignorantes, sino que a veces manejan 2 o 3 lenguas, que saben hacer producir la tierra, conocen los ciclos de la naturaleza, pues eso es una cultura. Y eso quiere decir cultura, la capacidad de transformar tu medio. Entonces eso te genera una autoestima mucho mayor en la que te permite mirar de frente a cualquier otra persona con la misma dignidad que tú. Estoy cansado de tanta injusticia, de tantos engaños y tantas violencias contra mi pueblo. Estoy cansado de que haya un puñado de ricos que siempre quieran adueñarse de nuestros territorios y nuestras vidas. Si eres joven, hombre o mujer, y estás cansado de tanta injusticia, de tanta violencia, de tanta guerra y de tantas mentiras, no luches con un arma, lucha con tus costumbres, tu lengua madre y con la unión de tu pueblo indígena. Defiende tu tierra, defiende tu pueblo, defiende tu territorio. Mi nombre es Rafael Vicente Durán, yo vengo de una comunidad indígena purépecha de Cherán, Michoacán, transmitiendo para La Voz de los Campesinos, la XHFC, desde el 105.5 FM. Tenemos la certeza de que solamente en la unidad, juntos, viéndonos como hermanos, viendo a la naturaleza como parte de nuestra vida, como fuente de vida, es como podemos sobrevivir. Para mí realmente haber podido vivir en Guaya casi 5 años, no es retórica, es una de las etapas más felices de mi vida. Y además yo creo que en la que tuve la fortuna de aprender muchísimo más. Una cosa que viví en Guayacocotla también sorprendente fue que de pronto una mañana amaneció todo nevado. Yo no había visto nevar en mi vida. Entonces la primera vez que yo vi caer nieve fue en Guayacocotla justamente. Decíamos que era la Suiza veracruzana, pero cuando se iba la niebla, porque todos los días no veías nada, te acercabas a la barranca para ver y pues veías nubes. Los niños, te digo, de ahí, el hijo del forestal, Servín, decía, no, es que aquí las nubes se meten por las ventanas. ¿No? Entonces la radio dio como un nuevo paso del año 1981 en adelante, y es la parte que ya me tocó a mí vivir justamente. Yo llegué en 1981 y entonces justamente en ese año empezamos a impulsar la Unión Forestal y Agropecuaria Adalberto Tejeda. Y entonces empezó junto con la Unión Forestal y junto con el INE un poco y con varios grupos ahí, haz de cuenta la idea de decir, vamos a meter otra forma de trabajar el bosque como una forma de vida sustentable para los ejidos. En ese tiempo, haz de cuenta, Javier trabajaba más como en la Unión Forestal, y yo trabajaba más desde la radio. Trabajamos con 15 comunidades y formamos la unidad de producción Adalberto Tejeda,
que tuvo un aserradero, 2 talleres en 2 comunidades, era un taller de muebles y en otras 2 comunidades hubo hornos de carbón. Fue un larguísimo trabajo de reuniones en los ejidos, llegar a acuerdos. Pero fue una experiencia organizativa bastante interesante que movilizó a muchísima gente. Uno de los grandes y maravillosos logros que tuvimos fue que después de varios años se logró escoger como administradora del ejido a una mujer y fue como una organización que fue muy apoyada por la radio y que apoyó mucho a la radio también. Entonces, cuando se hacían, por ejemplo, los festejos, a veces se hacían conjuntos, el de la unidad de producción con Radio Guayacocotla. Con estas letras grandotas escribo de corazón. En Radio Guayacocotla hay buena programación. Una calabaza se casó con un melón, los padrinos fueron una piña y un piñón, las madrinas fueron unas lindas manzanitas y los pajes fueron la naranja y el limón. Y se fueron de luna y de miel a un hermoso y florido vergel. Y se fueron de luna y de miel a un hermoso y florido vergel. ¿Cómo está, señora Pera? ¿Qué dice el señor Perón? ¿Cómo está, señora Lima? ¿Qué dice el señor Lima? Rocío Carolina. Les mando saludos a todos los niños que escuchan Radio Guaya. Que se porten bien, que les hagan caso a sus mamás y a sus papás, que sigan hablando náhuatl. Sihuapilhuan ukishpil, amushishkawaka initukamanal náhuatl. Pampa ini náhuatl techmachtihke tuwey nanawa, Juan tuwey tatawa. Llega amo esto tikelkawase, piali taskamate. Aler ya había nacido, Aler empezó con radios en las que trabajaban los fundadores, que eran Humberto Van den Bulke, que trabajaba en Radio Enriquillo en República Dominicana, algunas radios de Bolivia, Ecuador, como que empezaron a hacer una asociación con la idea de hacer exactamente una asociación latinoamericana de educación por radio, en donde se crearan lazos entre los diferentes países y las diferentes radios y las diferentes gentes y se fueran intercambiando experiencias. Pero una de las primeras reuniones de ese pequeño grupo de Aler en México se organizaron junto con Jorge Villalobos en Guayacocotla, en una casa que nos prestaron ahí. Entonces vino gente de allá, estuvimos los de radio de aquí, estuvo gente de Fomento, y ahí fue cuando se aceptó, digamos, formalmente entrar, digamos, a la red de Aler, ¿no? Otmato Tubara Morabar, Maitane Radio Guayacocotla, Tario Nana de Venezuela. Sou Aline Rodrigues, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Brasil, da Rádio Comunitária Integração FM 87,9. Saúdo a Rádio Guayacocotla e todo o povo de Naua, Otomi e Tepeua, em Vera Cruz, México. Quero dizer que devem continuar lutando pela democratização dos meios de comunicação. Luta bela, digna, que dá vez e voz aos excluídos. Um abraço a todos. Desde Aler, donde ahora estoy, desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, donde me desempeño como coordinador del área de producción y programación, les envío un enorme saludo para todos y cada uno de ustedes, para mis hermanos otomíes, nahua, tepeua y huasteco, para que sigan adelante, para que no desmayen. Yo mantengo la esperanza y mantengo la alegría permanente de saber que ustedes avanzan y que nosotros también avanzamos. Así es que adelante y felicidades Radio Guayacocotla.
Bueno, a mí entré a Radio Guaya porque me invitó Marichuy, que ella estaba aquí trabajando y me dice que me invitaba a quedarme en su lugar. Entonces yo empecé a poner el cafecito y pues ya después pues ya me invitaron a participar hablando en la radio. Se transmitía en la mañana de 6 a 9 y de 3 a 7. Y habían programas, te digo, que hacía Aurora mucho para la mujer, eso sí. Y yo empecé a escuchar Radio Guaya últimamente cuando yo me casé, que mi esposo iba a cantar y a tocar ahí. Organizó 2 concursos de música y intérpretes de aquí de Guaya, pero que compusieran ellos mismos la canción con la que iban a participar. Y don Rey era el locutor. Fíjate que mi señor tuvo las 2 veces el primer lugar, pero tiene varias, una que se llama Te voy a comparar, bien bonita. Con el cielo y las estrellas, te voy a comparar con la luna y el sol. Al mirar tus lindos ojos, es como mirar al cielo. Mi vida con ese pelo, es como mirar a Dios. ¿Criaturas quieren refresco? ¡Sí, abuela, por favor! Bueno. A ver, Celi. Gracias. Y después se empezó también a trabajar con locutores voluntarios que iban, entre ellas Anita, que fue de las primeras que fue a la radio para conocer los locutores que escuchaba. Recibíamos muchas cartas también y empezaron a tener como más idea de cómo manejar los aparatos y pues salieron buenísimos para eso. Uno de mis primos, él empezó a ir y a mí me invitó a participar en un programa que se llamaba así, Sigue la Yunta Andando, en donde dábamos unos mensajes de contenido de reflexión. Y ya luego empecé como locutora voluntaria, que mi programa pasaba los martes a las 4 y se llamaba Arriba Corazones. Era música así variada también. Y a mí me gustó desde chiquita, desde que empecé a oír Radio Guaya, yo siempre tenía la ilusión de decir, bueno, pues yo algún día quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Yo la verdad aprecio mucho Radio Guaya porque yo no tuve mucho estudio, pero prácticamente yo siempre lo he dicho, para mí Radio Guaya fue mi escuela, porque ahí fue donde aprendí muchísimas cosas, donde aprendí a desenvolverme y le deseo que ojalá el equipo que esté y los que sigan llegando, pues que sigan adelante y que ojalá se logren muchos más de lo que ya se logró. Había todas las complacencias estas maravillosas que les encantaban y todos los avisos y comunicados que también hicieron como una buena labor. Muy buenas tardes, amigos y amigas que están en sintonía de esta radio. Ya estamos en su programa de avisos y comunicados en la emisión de las 2 de la tarde del día de hoy. Mi nombre es Lucero Pérez Silva y los voy a estar acompañando en esta emisión de avisos y comunicados y vamos iniciando con los avisos de esta tarde. A la familia Pérez Martínez de la comunidad de La Pagua del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, se les avisa que Claudia Pérez llegó bien a la Ciudad de México, que no se preocupen. Este aviso lo manda Claudia Pérez Martínez. A la comunidad de Carbonero del municipio de Guayacocotla, se les pide su colaboración para encontrar una puerca blanca grande que lleva un lazo azul. Se perdió ayer jueves en la tarde. Si alguien sabe algo de esa puerca blanca, favor de avisarle a la señora Enriqueta Vadillo, de ahí de la misma comunidad de Carbonero. Ese aviso lo manda Enriqueta Vadillo. Y bien, amigos y amigas que están en sintonía de esta radio La Voz Campesina, estos fueron los avisos y comunicados en la emisión de las 2 de la tarde. Los invitamos a que sigan en sintonía de esta su radio. Esta es mi radio. Es tu radio. Es nuestra radio.
Estás escuchando Radio Guayacocotla, la voz campesina. 105.5 FM. Buenas tardes, como siempre, amigos, amigas que están sintonizando ya Radio Guayacocotla, la voz campesina, acá en la frecuencia del 105.5. Les saludamos desde la cabecera municipal de Guayacocotla, Veracruz. Que sea muy buena tarde. Aquí vamos a estar de 3 a 5 de la tarde con este programa de Frecuencia Libre. Y hoy tenemos un tema muy especial, Sandra. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Un programa especial, David, amigos y amigas, porque la voz campesina llega nada más y nada menos que a los 50 años de vida. Pues sí, son 50 años de trabajo, 50 años de mucho esfuerzo, de mucha gente participando. Todavía tenemos más para compartir con todas y con todos ustedes, porque hay una etapa bien importante de la voz campesina, como ya dice David antes, la voz de los campesinos, en que se comienza a ir ya directamente a comunidades de la sierra, a tener procesos más directamente con la gente, David. Esto abrió la posibilidad de que mucha gente de estas comunidades, principalmente náhuatl, otomís, tepehuas, pudieran venir a participar directamente ya aquí en la radio, a tomar el micrófono, a decir su palabra. Por eso es una de las etapas más importantes, porque justamente en esta radio se empiezan a escuchar ya los idiomas propios de toda esta región. Es justamente lo que compartimos en el siguiente reportaje, la invitación, amigos y amigas, para que lo podamos escuchar. En la tierra húmeda creció, en la tierra húmeda creció, en un mar de color, café, maíz y frijol, silencio, incienso y dolor. Radio lo conozco desde hace muchos años, desde cuando yo estaba chiquito. Empecé a escuchar el radio Guaya a través de un radio. Yo abría los radios y la ponía yo antena. Hay un tubito en los radios que había antes y ahí ponía yo la antena y se alcanzaba a escuchar Radio Guaya. Yo llegué aquí en el año 1989 como prenovicio. Tuve 4 meses y digamos lo único que pasó realmente esa vez fue que tocaron mi corazón en la sierra. Era muy interesante y muy divertido ver cómo la gente hacía para amplificar o mejorar el sonido en las comunidades con onda corta. Y la clave estaba en la antena. Podría ir desde una cubeta con agua, ahí, y funcionaba mejor, o enterrada en el suelo, o amarrada de algún palo, porque no había construcciones de, digamos, de varilla. Todas las familias tenían que buscar dónde conectar su antena, si en el agua, en la tierra o en el aire, ahí en las tejas o en sus tejados, pues. Eso, buscando el lugar donde pueda la antena. ¿Cómo le hacía para que la señal llegara con menos ruido? Porque llegaba con mucho ruido siempre. Yo, a lo mejor tenía yo como 20 años, cuando yo me acuerdo que Radio Guaya pues ya estaba. Cuando una vez que me subí ahí donde está radio, me enseñaron, ¿no? Pues aquí donde estamos hablando. Ahí lo vi todos los, ¿cómo se llama? Los aparatos que están ahí adentro. Estaba un micrófono así, donde tú puedes hablar y te van a escuchar. Pues yo el radio empecé a escuchar desde que empezó a gestionar, porque nos habían dicho que iba a haber una difusora en Guaya, en donde nos iban a tratar de dar chance de decir todo lo que nosotros, cómo nos encontramos a la comunidad. Ahí el radio se comprometió a entregarnos un radio chiquito, en donde ese radio era especial para la onda corta. Sí, dice, te lo voy a conectar, y ya me lo conecté y ya empecé a escuchar. Y ya salía lo que es los que hablaban ahí, los que empezaron a trabajar en el radio. La tierra no se puede vender porque tiene nietos
tiene familia y esos chiquitos van a querer trabajar. Papá, mi abuelita, quiere trabajar, ¿a dónde con el tierrito? Bueno, no hay nada, ¿para qué la vendió? Y es malo eso, no se debe leer, ¿no? Porque la tierra es nuestra mamá, el agua es nuestra sangre y de eso nos vamos a mantener bien. Y la tierra esa, ahí está. La tierra no se puede vender, no se puede vender, no se puede vender. Había mucha violencia en esas comunidades de la parte baja del municipio de Tezcatepec. Había caciques en Namajac que le quitaban las tierras a los indígenas, a los otomíes. Entonces, la gente, más después, hubo muchos muertos. Como Luis Mendoza, que era un cacique terrible, del que decían allá que cuando tenía planeado matar a alguien que se le había opuesto o que había hablado mal contra él o cualquier cosa, él mandaba sonar las campanas en la noche y entonces la gente sabía, va a haber muerto porque están sonando las campanas. Entonces ya después empezaron a organizar, empezaron a capacitar a los jóvenes a través de la radio y a través de la parroquia. Empezaron a capacitar, a dar cursos, cómo son los derechos de los campesinos. Entonces desde ahí se empezó la organización. En el año 92 fui corresponsal ahí, pues llevaba yo mi nota. Nos daban curso también, un curso de corresponsal, cómo puede redactar una nota, cómo puede hacer una entrevista. Era yo responsable de Radio Guaya, yo redactaba noticia, no nada más los problemas de pleitos, sino que también de lo que pasaba sobre la siembra, sobrepasaban el tiempo. Cada mes nos daban un curso, los que trabajan en radio, cómo se redacta la noticia. En primer lugar yo iba a Yoguaya cada mes o cada 15 días, sí, caminando hasta un día entero a las 4 de la mañana y a las 6 de la tarde estaba en Carbonero Cales. De allí pues llego a Guaya. Ya tiene 60 años de la resolución presidencial, pero no da a entregarlos hasta la fecha, apenas van a entregar, pues ya tiene muchos días, tiene años, y como que tiene la culpa son gente que acapara la tierra, los caciques, por eso no han podido a quedar las manos de los campesinos indígenas. Señaladamente en el año 1994 se lograron recuperar en el municipio de Tezcatepec más de 3,000 hectáreas que habían sido arrebatadas a los campesinos indígenas otomíes. Entonces desde ahí se empezó la organización. Se formaron dos organizaciones en el municipio de Tezcatepec, uno en la parte baja, que es la CDC, Comité de Defensa Campesina, y en la parte alta del municipio de Tezcatepec pues, está la UCZ, que es Unión Campesina Zapatista. Se logró agarrar el cacique que mataba a la gente. Si no fuera por ese fomento que la gente, que lo ayudaron la gente de aquí en las comunidades, a lo mejor muchos iban a ir. Todos tenemos un pedazo donde trabajar, porque antes no teníamos nada de terreno, nada de donde trabajar, pues. Donde por primera vez vi la luz del día, en esas tierras dejé parte de mi vida. Mis manos se encallecieron con mi sudor, yo regué esta tierra. Dejé entre surcos mi sal por no abandonar lo que de ella queda. Donde nos calienta el sol y nos da luz la luna, donde este indio canta y a su pueblo arrulla. Nuestra tierra labraremos y aunque el rico no nos quiera, porque dicen traemos encima y el color a tierra. Y con todo respeto para un gran amigo, ¡ahí le va, profe!
justamente entonces empezó la inquietud de comenzar a transmitir primero en otomí, que fue en la zona en donde teníamos más actividad, pero luego también en náhuatl y en tepehua, que son las 3 lenguas que se hablan más aquí alrededor. Más o menos desde que conocimos lo que es la radio, pues tiene como 30 años. Ahí habla de todo, lo que es náhuatl y tepehuas y otomí, pues es lo que nos gusta mucho. Bueno, yo entré a trabajar a Radio Guaya en el 2002, por invitación de, bueno, en ese entonces estaba trabajando Toño Vázquez. Como antes no se transmitía todo el santo día, pues cuando se iba la luz, nosotros arrancábamos la planta, mandábamos saludos, pero siempre leyendo las cartas y todo eso. Salíamos a comunidades, hacíamos de todo un poquito, pues no nada más estábamos dedicados a una sola cosa. Lo que más me gustaba era acompañar a los compañeros indígenas, pues. Pues yo nunca pude aprender casi nada más, tepehua no, pues ahí el otomí, nada más el jamadi. Yo siempre luego les decía acá a mi familia, cuando luego íbamos a la sierra y regresábamos, decíamos, allá quisiera uno tener barriga, porque de comer es lo que siempre va a una casa y a comer, va a otra y a comer. Desde el año 1994, con el levantamiento zapatista, surgió pues la demanda de la radio comunitaria. Pero al mismo tiempo hubo una reacción del gobierno muy fuerte. Y 1 año y medio después de la rebelión zapatista, el gobierno empezó a llenar de ejércitos las sierras. Un día nos cayó aquí y por un pretexto técnico dijo, se cierra la radio. Gobernación ya nos quería cerrar nuestra radio. De Radio Guaya dice lo que otros callan, ¿no? A los 3 meses se volvió a reabrir gracias a la solidaridad de muchísima gente que empezó a levantar su voz en protesta por esta radio. Están escuchando La Voz Campesina en el 105.5 de FM de su radio, Guayacocotla, Veracruz, México. Pues ahí estuvo, amigos y amigas, pues un poco más de la historia de esta radio. Ya vamos avanzando, ya casi terminamos de dialogar en este programa sobre cómo se fue formando lo que hoy conocemos como La Voz Campesina, y lo que sigue, lo que vamos a escuchar ahora, tiene que ver en cómo se fue gestionando, en cómo se fue trabajando para llegar a lo que hoy es La Voz Campesina ya en FM, y vamos a escuchar a las personas que trabajaron por allá por el 2005. Ay la la la, ay la la la, say na lo ni mitzelguia, terchiwili se tashkali no yolo. Ay la la la, ay la la la, say na lo ni mitzelguia, terchiwili se tashkali no yolo. Ay la la la, ay la la la. Entonces así fue como se siguió luchando, y hasta el año 2005 se consiguió, aprovechando un movimiento de las radios indígenas comunitarias que habían empezado a proliferar sin permiso. De coordinadora estoy en mi 2º año. Yo asumí la coordinación en enero de 2013. Aquí siempre decimos que Radio Guaya se sirvió con la cuchara grande porque le dieron 10,000 watts. Entonces, de 500 watts a 10,000 watts, que eran de 5 municipios a 5 estados de la República. Lo que hace de esta radio la radio de la sociedad civil con más watts de potencia en el país. Yo estuve en la unidad de producción en 1983, entré, me invitaron de alguna manera. Fue en el año entre 92 y 93 cuando yo ingresé a Fomento. Y bueno, y aquí sigo todavía, entonces yo creo que han pasado muchas cosas. Se le dio un seguimiento, yo creo que con mucho tiempo, pues, de anticipación. Lo que pasa es que la Secretaría SCT, pues no hacía mucho caso, porque eso eran radios así como muy pequeñitas, diríamos así. Se las iban dando cansada, hasta que por fin se logró
Me acuerdo que fue un 13 de febrero cuando la SCT, bueno, nos dijo que pues ya nos iban a dar la frecuencia modulada, ¿no? Y entonces pues estábamos todos atareados ahí trabajando, horas extras diría yo, porque pues no teníamos horario como para salir de repente, porque teníamos que tener las grabaciones, la música, los spots, todo el material en otro formato. Nos sentamos así como a planear, decir, bueno, ¿en dónde se va a querer poner la antena o algo así? Porque antes aquí, donde está actualmente en Gutiérrez Nájera, pues había una antena de 50 metros, pero esa antena se tenía que mudar. Y la construcción de la antena, por supuesto. Entonces fue un trabajo muy laborioso. Y me acuerdo que la primera canción que salió al aire fue la de Armonía Huasteca, que se llama la canción María de los Ángeles. María de los Ángeles, bella, más hermosa que una estrella, yo te adoro con ardiente frenesí. Se reunió mucha gente de varios lugares. La fiesta era allá, en La Torre, no era en Guaya, era allá. Se batalló, se gestionó y se logró. Ya cuando nos avisaron, ¿saben qué? Dice, ya FM, dice, en cualquier radio, en cualquier modular, grabadora, dice, búscanos, dice, ahí la van a encontrar, ya no la van a ocupar la antena, dice. Y así fue. Y ya estuvo funcionando hasta la fecha, ahorita ya. Cada quien tiene su radio y quiere escuchar radio Guayacocotla, pues ya, la voz de los campesinos ya está. Pues lógico que cuando estás en la radio y estás con tu propia gente te habla, ¿no? Te dice, me mandas saludos o cosas así, ¿no? Acuérdate de mí, no te olvides, ¿no? Por fortuna, 2010 fue un año en donde empezamos a recibir ya servicios sociales. Cuando Inocencio llega, Nuestra Voz Tepehua en agosto, en octubre ya estaban llegando 2 voces otomí. Fue un ratote más para que Nadia Castañeda, que es la voz náhuatl, se incorporara también al equipo. Y es en esas fechas ya cuando decimos, vamos a hacer un noticiero en vivo, ¿no? Y vamos a hacerlo bilingüe, de lunes a viernes, pero en vivo, la pareja. En marzo de este 2014, se puede que vengan a esta radio José Ignacio López Vigil y Tachi Arreola, y nos dan un taller de una semana completa y nos abren el panorama de un montón de cosas. Es cuando empieza a cambiar como un poco de programación, ¿no? Minimizar como un poco los programas musicales y empezar como a meter muchas cosas más de contenido, más de plática, más de análisis, más de reflexión. Y entonces, bueno, es como nacen Con Olor a Café y Frecuencia Libre. Y estábamos como con la preocupación porque iba a ser música nueva que jamás se había tocado en esta radio. Desde que Radio Guaya, nunca habías escuchado tú una canción de pop. Nos hemos enfocado siempre en la música de nuestros pueblos, bandas, tríos, danzas. Pero también creemos que los gustos no hacen que los chavos y las chavas pues dejen de ser indígenas, ¿no? O sea, eso no se pierde porque tú escuches una cosa distinta. No sé lo que me gusta, pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo. Dentro del corazón te llevo todo el día, donde sea que voy te llevo aquí a mi lado. Basto por recorrer las curvas de tus labios, con la pasión más de 40 grados para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire. De vez en cuando prendemos la estación de Radio Guayacocotla, escuchamos Radio Guayacocotla. El otro día me regalaron una calcomanía pequeña donde dice, yo escucho Radio Guayacocotla. Entonces, algunas veces nos hemos comunicado para allá para decir, bueno, yo escucho Radio Guayacocotla acá desde la Ciudad de México. Mamás Pigni. Tepehua. ¿Usted escucha Radio Guaya? Sí. Ahí está aprendido todo el día. Porque me gustan mucho los radios como toca. Cuando haga técnica, estamos con la radio. Para que no estoy triste ya, para que no me pongo triste yo. Cuando yo llegué acá, la radio se llamaba La Voz de los Campesinos. En aquel momento preguntando cuando yo llegué aquí por qué La Voz de los Campesinos, y me parece pues que tampoco
Como que en ese momento daban por hecho que al decir campesinos era tanto para hombres como para mujeres, ¿no? En el 2015, la voz de los campesinos cambia. ¿Alguna vez has escuchado estas frases? Saludos a todos los amigos. ¿Y las amigas? El hombre creó el mundo. ¿Y la mujer no habrá participado? Los derechos del hombre. ¿Y nuestros derechos? Feliz Día del Niño. ¿Y las niñas? Los trabajadores, los locutores, maestros, doctores, psicólogos, abogados, los campesinos. ¿Y las campesinas? Una radio que solo le habla a los amigos, a los migrantes, a los radioescuchas, a los maestros, no es una radio amiga. Es una radio que deja afuera a las amigas, a las migrantes, a las radioescuchas y a las campesinas. Por eso, nuestra radio Guayacocotla, a partir del 2015, dejaremos de llamarnos La Voz de los Campesinos y nos llamaremos La Voz Campesina. Porque nuestra radio es una radio para todos y todas. Pues Radio Guaya es una radio que forma parte de un proyecto más grande, el proyecto Sierra Norte de Veracruz. Actualmente Alfredo Cepeda, jesuita, es coordinador del proyecto Sierra Norte de Veracruz en lo amplio. Y Sandra Luz Cruz Fuentes, ella es la coordinadora específicamente de Radio Guaya. Somos 18 personas trabajando en este proyecto, entre personas de tiempo completo, voluntarios, servicio social. Y así se baila en mi Huasteca. Y nuestra amiga Sandra Luz, de mero Guayacocotla y puro alma huasteca. Y súbele a la radio. Nadia pues atiende ahorita como la parte de la vinculación, ¿no? Con otras radios, con organizaciones. Pues a mí ya me tocó asumir desde hace 4 años el rollo de la tecnología, ¿no? Yo trabajo en el campo y ese trabajo y esa visión de campo, tratar de que a la radio le permee, le penetre. Pero alguien que yo considero que ha sido muy importante para todo esto del internet, pues ha sido John Sweeney, nuestro querido amigo el canguro, que él desde Australia está monitoreando todos los días la radio. Kangaroo siempre ha estado como muy al pendiente hasta ahorita, no deja como la radio así solita. Y está al pendiente de toda nuestra base de datos, de las computadoras. Si se descompone una, él la resuelve desde allá junto con Inocencio, nuestro compañero. Pues yo he sido como un poco, pues ayudarle, ¿no? A reportar, a checar y aplicar como un poco de lo que he aprendido de él, ¿no? A los que están trabajando en Estados Unidos, así los esperamos. Le mando muchos saludos a mi hermano José Luis, que está en Estados Unidos, y que lo extraño mucho, ya quisiera que se viniera, de parte de su hermana Gabriela, de Tenamicoya. Su familia, su comunidad y sus costumbres los esperan. Otra cosa que es una maravilla es poder ser como un pequeño vínculo
con la gente que está del otro lado de la frontera, con los migrantes y las migrantes. Sabemos que son cientos y miles de ellos y de ellas, de estas sierras y huastecas que se tuvieron que ir, y que el hecho de que enciendan una radio en Estados Unidos y suenen bandas de viento, o un trío huasteco, es como hora. La pobreza me ausentó, lejos de la tierra mía, lejos de la tierra mía, la pobreza me ausentó. La pobreza me ausentó, lejos de la tierra mía, lejos de la tierra mía, la pobreza me ausentó. Trabajo de sol a sol, y así me pasó la vida, solo le pido a mi Dios pronto estaré con mi familia. ¿Cuántos años tienes allá en Estados Unidos, Mauricio? Como 11, 12 por ahí. ¿Se escuchaba Radio Guaya allá en la Florida? Antes, cuando estabas aquí en tu comunidad. Sí se escuchaba, pero como decíamos, donde agarraba señal también, con las lomitas, era muy complicado para escucharlo. Muchas veces pasé por ahí, cuando venía a acompañar a mi papá a tocar a pueblos cercanos de ahí. Ahí íbamos a tomar café, había una cafetera en la sala. Sí, son recuerdos que ya quedan en la historia de la vida. ¿A dónde estará el ausente? Ya hace tiempo que se fue, ya hace tiempo que se fue. ¿A dónde estará el ausente? ¿A dónde estará el ausente? Ya hace tiempo que se fue, ya hace tiempo que se fue. ¿A dónde estará el ausente? Por él preguntan la gente, lo añora y lo quiere ver, sus amigos y parientes, quienes lo vieron nacer. Y no solamente en Estados Unidos, sino también en Pachuca, en Monterrey, en Guadalajara, en el Estado de México, en el Distrito Federal. Hay muchísima gente de aquí de la región que está trabajando allá. XHFCE 105.5 en FM, Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Pues ahí quedaron estos testimonios, estas voces de amigos y amigas que han trabajado, que han construido estos 50 años de La Voz Campesina. Es así como, amigos y amigas, tenemos que despedir ya el programa Frecuencia Libre. El tiempo se nos terminó. Y bueno, pues David, agradecer mucho tu compañía y despedirnos con las mañanitas para quienes hoy están cumpliendo años, como lo hacemos pues siempre cada que finaliza el programa. Y pues una felicitación especial para Radio Guaya, que cumple sus 50 años. También le vamos a dedicar estas mañanitas. Pues quédense, amigos y amigas, en sintonía del 105.5. Muchas gracias. Estas son las mañanitas, las que se cantan en la Huasteca. Pues decirle a Radio Guaya gracias, ¿no? Porque al estar aquí es una experiencia como muy bonita. Con mi canto de serranía. Que quienes estamos aquí, quienes van llegando, se entreguen a esto y que lo sientan parte de su vida. Nuestro Señor los bendiga y que sigan trabajando. Y que yo desde aquí me acuerdo de ellos. Porque a la gente le gusta, la gente los necesita. Entonces, muchas felicidades. Alborada, las mañanitas vengo a cantarte. Pues le deseo que siga transmitiendo por muchos años. Para alegrarte. Los felicito porque todavía están ahí y haciendo mucho bien a la gente. Ay, soy feliz porque todavía existe, todavía existe. Quiero darle gracias a los que están enfrente de la radio y a todos los locutores por estar ahí día con día. Sus mejores deseos para sus 50 años que van cumpliendo y que esperemos que cumplan muchos más. Perdona por despertarte, pero tenemos... ¡Feliz cumpleaños, Radio Guaya! Queremos felicitarte y darte un abrazo en este tu día. Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida
Dios te colme